Cualquiera que viva o trabaje cerca de la Ciudad de México sabe perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Esa lenta agonía diaria en el tráfico. Uf, sí. El reloj que no para y el coche que no avanza. Es que es más que una molestia, ¿sabes? Se siente ya casi como un estilo de vida, forzado para millones de personas. Y es fundamental entender, creo yo, que no es un problema reciente ni tampoco es superficial. Estamos hablando de una crisis de movilidad, Una crisis, sí. con raíces que se hunden décadas, quizás siglos atrás, y con costos que van, mucho más allá del tiempo perdido. Afectan la salud, la economía. Incluso la equidad social mencionabas. Exacto. La equidad social en toda la zona metropolitana del Valle de México. Empecemos por el principio, ¿te parece? ¿Este caos es realmente un invento del siglo XXI o viene de más atrás? No. Viene de mucho más atrás. Fíjate que es fascinante y hasta un poco irónico si contrastas el diseño original de México Tenochtitlan. Que era una ciudad pensada para caminar, para moverse en canoas. Exacto. Peatonal, acuática, con calzadas anchas. Y de repente, ¡pum!, llega el automóvil a principios del siglo XX. El choque debió ser brutal. Casi instantáneo. De hecho, una de las fuentes que consultamos cita una nota del Universal Ilustrado de febrero de 1923. 1923. ¿En serio? ¿Hace más de 100 años? Sí. Ya describían la congestión vehicular como un problema grave en la capital. Imagínate. Me cuesta trabajo visualizarlo con tan pocos coches comparado con ahora. Pero eso significa que la tensión entre la ciudad y el auto es casi tan vieja como el coche mismo aquí. Prácticamente. Y hay evidencia visual, ¿no? Mencionan un libro, El tránsito en la Ciudad de México, ayer y hoy, 1922-1942. Así es, esas fotos son un testimonio de esa adaptación tan difícil al principio. Pero el verdadero, el catalizador del problema actual fue el crecimiento que vino después. El crecimiento acelerado y desordenado, como dicen las fuentes. Justo. Ahí se consolidó un modelo urbano que se califica de disfuncional. O sea, una separación masiva entre dónde vive la gente. Que se fue a la periferia, al Estado de México, donde era más barato. Principalmente, sí, vivienda más asequible allá. Y las zonas de trabajo concentradas acá, en las alcaldías centrales de la CDMX, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Entiendo. Vives donde puedes pagar, trabajas donde hay chamba, y en medio un viaje eterno. Larguísimo y costoso, sí. Y lo que resulta más frustrante, según se lee, es que parece que sabemos cuál es el problema. Hay un sobrediagnóstico, dicen. Se crean comisiones metropolitanas, se hacen estudios, pero como que falta la capacidad de pasar del diagnóstico a la acción, ¿no? A acciones coordinadas, efectivas. Totalmente. Es que el tráfico que sufrimos todos los días es, en buena medida, la manifestación física de esa fractura. Fractura territorial. Sí, territorial, de desigualdad y de un fracaso constante en la planificación metropolitana. Una planificación integral que nunca cuajó bien. Y sobre ese lienzo, se desató la otra explosión, la de los coches. Ahí sí, el crecimiento del parque vehicular. Las cifras que presentan las fuentes son, de verdad, para no creerse. A ver, dame un dato. Mira, entre 1980 y 2005, o sea, en 25 años, el número de vehículos en la ZMBM se duplicó. Pasó de 1.75 millones a 3.5 millones. Que ya es bastante. Pero espérate, lo impactante es la aceleración que vino después. La siguiente duplicación, para llegar a casi 7 millones, tomó solo 8 años. ¿8 años? Entre 2005 y 2013. Exacto. La velocidad de crecimiento se disparó y la proyección para 2030 es alcanzar los 9.5 millones de vehículos. 9 millones y medio. Es un ritmo que supera por mucho el crecimiento de la población y ni hablar de la capacidad de las calles. Desde luego. Y este aumento es particularmente agudo en los municipios conurbados del Estado de México, justo donde las alternativas de transporte público, suelen ser más escasas o deficientes. Claro, tiene sentido. De hecho, datos del INEGI de finales de 2023 lo confirman.
El Edomex tiene el parque vehicular más grande de todo el país, más de 12 millones de unidades. ¿12 millones? Sí. La tabla 1 que viene en los materiales lo muestra muy claro. Cómo los vehículos por cada 1000 habitantes han aumentado, de forma dramática. Y esto se conecta directo con lo que decías de las densidades, ¿no? La diferencia abismal entre CDMX y Edomex. Justo. La CDMX tiene una densidad promedio altísima, más de 6.100 habitantes por kilómetro cuadrado. El Edomex apenas llega a 760. Esa diferencia es el motor del modelo. Vives lejos, donde es menos denso y más barato, y viajas al núcleo denso para trabajar. Y vaya que si viajan. Las fuentes estiman que son como 1.7 millones de personas, casi el 20% de toda la fuerza laboral de la CDMX. Diario. Del Edomex a la capital. Diario. Con viajes que fácil duran entre 1 y 2 horas, solo de ida. ¡Qué locura! Y bueno, hay sistemas como el tren suburbano que intentan mitigar esto, ¿no? Conectan Cuautitlán, Tultitlán con el corazón de la ciudad, pero la magnitud del desafío es enorme. Es que el dato es tremendo. La ZMBM concentra a una quinta parte de toda la población de México en, ¿cuánto? El 0.3% del territorio. Algo así, sí. Es una concentración brutal. Con ese panorama, hablemos del costo real, porque no es solo la molestia, el estrés. ¿Qué impacto concreto tiene en la gente, en la economía? Empecemos por el tiempo. ¿Qué es lo que más sentimos que se nos va? El tiempo perdido es brutal y es cuantificable. Se calcula que, en promedio, cada habitante de la ZMBM pierde entre 97 y 152 horas al año, solo por la congestión. Entre 97 y 152 horas. A ver, pon eso en perspectiva. Pues mira, eso equivale a entre 4 y 6 días completos, de 24 horas, pegado al tráfico. O si lo quieres ver de otra forma, es como perder unos 11 días de vacaciones al año. 11 días de vacaciones. Perdidos en el tráfico. Híjole, qué imagen tan potente. Y un trayecto que sin tráfico te tomaría, no sé, 14 minutos, fácil se duplica o se triplica en hora pico. Y ese tiempo no es solo personal, ¿no? Es un lastre económico tremendo. Definitivamente. Afecta la productividad laboral, genera retrasos en entregas de mercancías, complica toda la logística de las empresas. Las fuentes lo describen como un freno a la eficiencia de toda la región. Ok, el tiempo y la economía. Pero mencionabas la salud. ¿Cómo afecta la salud estar tanto tiempo en el coche? El costo humano es aún más profundo y preocupante. Hablemos de salud física primero. Va. Esos largos periodos sentados, sedentario, pues se asocian directamente con problemas como la falta de actividad física, claro, pero también sobrepeso, obesidad, trastornos del sueño. Mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, cosas así. Exactamente. Y hasta dolores crónicos de espalda. Mucha gente los padece por estar horas en la misma posición. Y luego está el estrés crónico. Ese lo sentimos todos, creo. Todos. Pero hay un dato que resalta en las fuentes. Hasta el 35% de las personas que viajan diario del Edomex a la CDMX reportan sentir estrés siempre o casi siempre. 1/3. Es muchísimo. Y ese estrés no se queda en la mente, ¿verdad? Se va al cuerpo. La famosa colitis, la gastritis. Justo. Se somatiza, provoca gastritis nerviosa, colitis y además se convierte en un factor de riesgo importante para problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Y a eso súmale el entorno, ¿no? El ruido, la contaminación, la falta de espacios verdes. Todo suma. Un entorno urbano que a menudo es hostil y no podemos olvidar el costo social. Ese tiempo atrapado en el tráfico es tiempo que le robas a tu familia, a tus amigos, a la comunidad. Te aísla. Puede llevar a sentimientos de aislamiento, de soledad, claro. Bien, ya perfilamos el costo en tiempo, salud, bienestar. Ahora, el número que siempre impacta, el costo económico total. Las fuentes hablan de una cifra astronómica a nivel nacional. Sí. Se estima que la congestión vial le cuesta a México, al país entero, unos 94,000 millones de pesos al año. Y eso considerando solo 32 ciudades. 94,000 millones.
Y me imagino que la ZMBM se lleva la mayor parte de eso. Como es de esperarse, más de 47,000 millones de pesos anuales perdidos directamente por el tráfico aquí en la zona metropolitana. Casi la mitad del costo nacional concentrado aquí. ¿Y qué incluye esa cifra? ¿De dónde sale tanto dinero perdido? Incluye principalmente el valor del tiempo productivo que se pierde, tiempo de personas, pero también de mercancías detenidas en el tráfico. Ok. Incluye también el combustible desperdiciado. Una fuente lo calcula en el equivalente a llenar el tanque unas 8 veces extra al año por cada conductor. ¿8 tanques extras? Sí. Y claro, los sobrecostos que impone a la logística y operación de las empresas. Todo eso suma. Ok, hasta aquí es terrible, pero digamos entendible dentro de la lógica del problema. Sin embargo, el análisis revela algo que las fuentes llaman regresivo. Aquí es donde la cosa se pone, pues, francamente indignante. ¿Puedes explicar eso? Claro, aquí es donde se destapa una paradoja pues bastante cruel del sistema actual. Fíjate en los datos. A ver. Aproximadamente el 39% de la población de la ZMBM se mueve en transporte público, casi el 40%. La mayoría, o una buena parte. Una parte muy significativa. Sin embargo, este sector recibe apenas el 1.2% del presupuesto federal destinado a movilidad. 1.2%. ¿Y el resto? ¿A dónde va? Pues, en contraste, el 25% de la población que usa automóvil particular se beneficia del 47% de ese mismo presupuesto, casi la mitad del dinero. O sea, hay un subsidio implícito gigantesco hacia el uso del coche privado. Exactamente. Espera, entonces, si la inversión pública favorece tanto al coche, ¿quién termina pagando la factura real de la congestión que generan todos esos coches? Porque alguien la paga. Ahí está el núcleo de la regresividad. Los usuarios del transporte público, que generalmente son personas de menores ingresos, terminan absorbiendo el 73% del costo total de la congestión a nivel nacional. 73%. Estamos hablando de casi 70,000 millones de pesos anuales. Mientras tanto, los usuarios de automóvil particular, que son los más beneficiados por la inversión pública en calles, segundos pisos, etc., solo soportan directamente cerca del 25% de ese costo. A ver si entendí bien. Usamos dinero de todos para construir infraestructura que beneficia principalmente a una minoría, los que usan coche. Esa infraestructura incentiva que haya más tráfico. Y el costo gigantesco de ese tráfico, en tiempo perdido, salud deteriorada, contaminación, lo paga de forma desproporcionada la mayoría, la que usa transporte público y tiene menos recursos. Lo has captado perfectamente. Es un sistema que parece diseñado para perpetuar la inequidad. ¡Qué fuerte! La tabla 2 que viene en las fuentes resume muy bien estos costos en todas sus dimensiones. Sí, es muy clara. Es una externalidad negativa masiva, generada por un modelo que beneficia a pocos y cuya carga recae sobre muchos. Y entendiendo esto, pues se vuelve crucial analizar por qué las políticas implementadas no han logrado revertir la situación. Exacto. Hablemos de eso. Empecemos por una muy conocida. El programa Hoy No Circula. Claro, el Hoy No Circula. Nació en 1989, ¿recuerdas? Sí, como medida ambiental, ¿no? Supuestamente temporal, para reducir la circulación un 20%. Pero las fuentes dicen que el impacto real fue... mucho menor. Muchísimo menor. Algo así como un 5% de reducción en consumo de gasolina al principio. Y a largo plazo, pues parece que no funcionó muy bien. A largo plazo, múltiples análisis que citan en los documentos concluyen que su efecto en mejorar la calidad del aire ha sido limitado, o prácticamente nulo. ¿Nulo? ¿Cómo saben eso? Un indicador es que, a menudo, la contaminación los fines de semana, cuando no aplica el programa, era similar o incluso peor que entre semana. Pero el problema principal fue otro, un efecto no deseado, pero bastante predecible. Ah, el famoso segundo coche, me imagino. Ándale. La gente, para no quedarse parada un día a la semana, empezó a comprar otro auto. Y muchas veces uno más viejo, más contaminante. Justo. Entonces, la medida pudo haber terminado, irónicamente, aumentando el tamaño y la edad promedio del parque vehicular. Neutralizó cualquier beneficio e incluso pudo empeorar las cosas. Increíble. ¿Y esto se reconoció oficialmente? Hay referencias a que sí. Incluso autoridades de la CDMX como Claudia Sheinbaum, en 2019, reconocieron públicamente que endurecer el programa había fracasado
y no mejoró la calidad del aire. Entonces, ¿cuál fue el error de fondo? Pues, señalan las fuentes, fue atacar el síntoma, los coches circulando, sin entender la causa raíz. La gente no conduce masivamente por gusto, ¿sabes? Es por necesidad. Por necesidad, dada la estructura de la ciudad y la falta de alternativas de transporte que sean realmente eficientes y cómodas. Entendido. El hoy no circula no fue la solución mágica. ¿Qué pasó entonces con la otra gran apuesta recurrente? Construir más infraestructura para coches. Segundos pisos, autopistas urbanas. La lógica diría, más carriles, menos tráfico, ¿no? Es la intuición lógica, sí, pero choca frontalmente con un fenómeno que está súper documentado en estudios urbanos, la demanda inducida. Demanda inducida. ¿Qué es eso? La teoría, que está confirmada por evidencia empírica en muchas ciudades, incluyendo la ZMBM, según citan las fuentes, es que al aumentar la oferta de espacio vial, más carriles, nuevas autopistas, baja temporalmente el costo del viaje en coche. O sea, tardas menos tiempo. Ok, eso suena bien. Pero eso a su vez incentiva a que más gente decida usar el coche, o a usarlo para viajes que antes no hacía, o en horarios pico. Ese nuevo tráfico, que fue inducido por la nueva infraestructura, llena rápidamente la capacidad adicional que se creó. Y volvemos al punto de partida. O peor. O peor. Se menciona el ejemplo de la autopista Katy en Houston. La ampliaron hasta 28 carriles, y los tiempos de viaje empeoraron. 28 carriles es una locura. Sí. Los expertos citados en los materiales son bastante directos. Califican estas obras como un simple bypass temporal. Una mentira, soluciones muy costosas y con una visión de muy corto plazo. Y con un costo de oportunidad altísimo, me imagino. ¡Enorme! El dineral que se invierte en apenas 10 kilómetros de una autopista elevada podría financiar, por ejemplo, más de 2.500 kilómetros de ciclovías seguras. ¡Wow! O la compra de más de 1.600 autobuses nuevos, eficientes, no contaminantes. Y volvemos al tema de la equidad, ¿no? Estas megaobras benefician principalmente a la minoría que se mueve en coche. Que es alrededor del 35% de la población, ignorando las necesidades de la mayoría que depende del transporte público o camina. Entonces, si restringir coches no funciona del todo bien y construirles más espacio tampoco es la solución, ¿dónde está el verdadero nudo gordiano? ¿Qué impide encontrar soluciones efectivas? Las fuentes apuntan, y con mucha fuerza, a un problema estructural muy profundo: la fragmentación de la gobernanza metropolitana. A ver, explícame eso. La CMVM opera como una sola entidad económica y social en la práctica, ¿no? La gente vive en un lado, trabaja en otro, estudia en otro, cruza fronteras administrativas entre CDMX y Edomex, entre municipios sin siquiera pensarlo. Claro, la vida diaria no respeta límites políticos. Exacto. Pero políticamente, la zona está dividida. Tienes la CDMX, tienes el Estado de México y tienes decenas de municipios autónomos. Cada uno con sus propias prioridades, sus presupuestos, sus regulaciones. Y los problemas como el tráfico, la contaminación, el agua, eso sí que no respetan fronteras. Para nada. Existen intentos de coordinación, sí. Hay comisiones metropolitanas, reuniones periódicas, pero las fuentes sugieren que falta una autoridad real, con dientes. Una autoridad metropolitana. Correcto. Falta un organismo metropolitano de transporte y de planeación urbana en general que sea verdaderamente unificado, que tenga autoridad vinculante sobre todas las partes, con presupuesto propio, con capacidad técnica para implementar políticas coherentes en toda la zona. Y sin eso es casi imposible lograr cosas que parecen de sentido común. Exacto, como un sistema de pago único para todo el transporte público. Imagina usar la misma tarjeta en el metro, el Metrobús, el Mexibús, el Cablebús, RTP y hasta en los micros concesionados de ambas entidades. Sería un cambio brutal para el usuario. O rutas de autobús que crucen de forma eficiente entre la ciudad y el estado sin esas barreras absurdas. O políticas coordinadas de uso de suelo que busquen acercar la vivienda y el empleo. Entonces, ¿el atasco en las calles es un reflejo del atasco en la coordinación administrativa? En gran medida sí, el atasco en la gobernanza. Queda clarísimo el diagnóstico. Un problema con raíces históricas profundas, costos sociales y económicos brutales, soluciones fallidas porque atacaron síntomas y no causas, y una gobernanza fragmentada. Vaya panorama. ¿Hay esperanza? ¿Qué proponen las fuentes como
como vías para salir de este laberinto. Sí, sí hay esperanza. Definitivamente se plantean caminos, pero exigen un cambio de mentalidad fuerte y un enfoque mucho más integrado. ¿Por dónde empezar? Un primer paso útil es mirar qué ha funcionado y qué no en otras grandes ciudades que enfrentan retos parecidos. La tabla 3 en los materiales hace una comparativa interesante. A ver, por ejemplo, Pues mira, Londres. Implementaron su famosa tasa de congestión ya en 2003. Básicamente te cobran por entrar en coche a la zona central. y funcionó, ¿no? Y vaya que sí funcionó. Reducción del 30% en el tráfico, 16% menos de emisiones de CO2. Y no se quedaron ahí, ¿eh? Evolucionaron a la ULEZ, la zona de ultra bajas emisiones. La lección ahí, ¿cuál sería? Pues que ponerle un precio al uso del escaso espacio vial funciona. Y que las políticas deben ser adaptables, ir evolucionando. Ok. ¿Londres? ¿Otro ejemplo? Bogotá, con su pico y placa, que es una restricción por número de matrícula, similar al hoy no circula inicial. ¿Y allá sí funcionó? Logró mejorar las velocidades en algunos corredores importantes, sí, pero su efectividad a largo plazo es cuestionada. Y siempre está el riesgo de que la gente compre el segundo coche, como pasó aquí. Claro. Sin embargo, tienen una modalidad interesante. El pico y placa solidario. Puedes pagar para quedar exento de la restricción ese día. Es un pasito hacia la tarificación tipo Londres. Entiendo. ¿Y hay algún caso que haya apostado más por mejorar el transporte público? Sí, Santiago de Chile. Ellos parecen haber apostado fuerte por esa vía. Mejorar radicalmente la calidad del transporte público. Su sistema Red Movilidad. He oído de él. Tienen muchos buses eléctricos, ¿no? Presumen la flota de autobuses eléctricos más grande del mundo fuera de China. Y los resultados ambientales son claros, menos 61% de material particulado, menos 44% de contaminación acústica. Impresionante. La lección ahí parece ser, si ofreces una alternativa realmente buena, atractiva, la gente la usa. Exactamente. Estas experiencias tan diversas sugieren que no hay una única bala de plata. Se necesita una combinación inteligente de estrategias. Y la base de todo, me imagino. La piedra angular de cualquier solución sostenible, según recalcan las fuentes una y otra vez, es construir y consolidar una red de transporte público integrada, que sea eficiente, cómoda, segura, que se convierta en la opción preferida para la mayoría de los viajes. Suena bien en teoría, pero ¿en la práctica? ¿Eso qué implica? ¿Más metro? ¿Más metrobús? Implica eso, sin duda. Expandir la red de alta capacidad, como el metro y metrobús. Seguir planes como el Plan Maestro del Metro 2018-2030, para llegar a zonas de la periferia que hoy están mal conectadas. ¿Y aprovechar cosas nuevas como el cablebús? También, aprovechar soluciones innovadoras como el cablebús, que ha demostrado ser muy eficaz para conectar zonas altas, densas, con acceso difícil. Pero quizá el desafío más grande y complejo sea la transformación del transporte concesionado. Los micros, las vagonetas. Esos millones de viajes que hoy se hacen en microbuses y vagonetas, el famoso hombre camión. Modernizar eso suena a una tarea titánica. Lo es, requiere una reforma integral para pasar a un modelo más empresarial, con operadores profesionales, con rutas lógicas, eficientes, que se integren de verdad con el resto de la red. Y lo fundamental, un sistema de pago único. Eso, un pago unificado a través de la tarjeta de movilidad integrada. El objetivo es que tú como usuario puedas pasar del metro al microbús, del cablebús al metrobús, sin fricciones, con una sola tarjeta y tarifas integradas. Que sea fácil. ¿Y la tecnología? ¿Qué papel juega en todo esto? Se habla mucho de ciudades inteligentes. ¿Sirve de algo? Juega un papel crucial, pero como herramienta, ojo, no como la solución mágica por sí sola. Ok. ¿Herramientas como cuáles? Pues se habla de sistemas de gestión inteligente del tráfico. Usar semáforos adaptativos, controlados por inteligencia artificial, que puedan optimizar los flujos en tiempo real. Que le den prioridad al metrobús, por ejemplo. Exacto. Priorizando al transporte público, a los vehículos de emergencia, como ya se hace en ciudades como Bogotá. También el uso de Big Data. Analizar datos. Sí, analizar los datos de millones de viajes anonimizados, claro, para entender mejor los patrones de movilidad y así poder optimizar las rutas y las frecuencias del transporte público, saber dónde hace falta más servicio, a qué horas. Y por supuesto está el tema de la electromovilidad, ¿no? Cambiar los motores de combustión por eléctricos. Exacto. Que ya hay avances importantes de la CMBM,
la renovación de la flota de trolebuses, la electrificación de algunas líneas de Metrobús, la introducción de taxis eléctricos. Desarrollar la infraestructura de carga, que es clave. Hay metas ambiciosas, como la de la Agenda Nacional de Movilidad 2024-2030, que busca renovar 40.000 unidades de transporte público con tecnologías de bajas emisiones en solo 6 años. ¿40.000 unidades? Suena bien. Pero aquí las fuentes meten una advertencia importante, ¿cierto? No basta con cambiar gasolina por electricidad si seguimos atorados en el tráfico. Ese es un punto crítico, sí. Y nos lleva a la solución más profunda, la que realmente ataca las causas raíz. Va más allá de la tecnología del vehículo. ¿A qué te refieres? Se trata de rediseñar la ciudad y nuestras formas de vida, para reducir la necesidad fundamental de hacer tantos viajes largos en coche o en cualquier vehículo motorizado. Rediseñar la ciudad. Híjole, eso suena a cambiar el ADN de la metrópoli. Pues un poco sí. Implica una transición gradual pero decidida del modelo actual, que es muy monocéntrico, todo pasa en el centro, hacia un desarrollo policéntrico. Policéntrico, o sea, varios centros. Exacto. Fomentar la creación de múltiples centros urbanos, que sean vibrantes, densos, con mezcla de usos. Vivienda, oficinas, comercios, servicios, distribuidos por toda la metrópoli, para que la gente pueda vivir, trabajar y satisfacer sus necesidades diarias mucho más cerca de casa. Acercar los destinos a los orígenes. Tiene lógica. Y supongo que eso requiere políticas de uso de suelo muy diferentes a las actuales. Totalmente. Hay que incentivar el crecimiento urbano compacto, vertical, en lugar de seguir expandiéndonos hacia los lados. Promover la zonificación mixta. Repensar e incluso eliminar en algunas zonas esos requisitos mínimos de estacionamiento que hoy obligan a construir kilómetros y kilómetros cuadrados de espacio para guardar coches. Y también gestionar la demanda de viajes, ¿no? No solo la oferta de transporte. Claro, gestionar la demanda de viajes laborales, por ejemplo. Fomentar horarios flexibles, semanas laborales comprimidas y, por supuesto, consolidar el trabajo remoto o híbrido, que la pandemia nos demostró que es posible para muchos sectores. Y junto a todo eso, supongo, darle un impulso real, pero real, a caminar y a la bici. Fundamental, una inversión masiva, sostenida, en crear infraestructura de alta calidad, segura y conectada para peatones. Hablamos de banquetas amplias, accesibles, bien iluminadas, con cruces seguros. Que dé gusto caminar. Exacto. Y para ciclistas. Redes de ciclovías segregadas del tráfico motorizado que te permitan moverte por la ciudad de forma cómoda y sin miedo. Caminar y andar en bici deben dejar de ser vistos solo como recreación. Tienen que ser modos de transporte viables y atractivos para viajes cortos y medianos. Llegamos entonces a una reflexión final que plantean las fuentes, que conecta esto último con la electromovilidad. Me pareció muy interesante. Así es. El punto clave, y es una advertencia importante, es que la electromovilidad es necesaria por razones ambientales, claro, para reducir emisiones contaminantes, gases de efecto invernadero. Pero representa un riesgo si no va acompañada de una estrategia para reducir la dependencia general del automóvil privado. Porque, como dicen crudamente las fuentes, 1 millón de coches eléctricos atorados en el tráfico siguen siendo 1 millón de coches atorados en el tráfico. El problema no es solo el motor, es el coche en sí mismo, ocupando espacio. Exacto. El objetivo no es solo cambiar el tipo de coche, sino la forma en que nos movemos. ¿Hacia dónde entonces? Hacia una movilidad que sea eléctrica y compartida. Ese es el verdadero cambio de paradigma. Priorizar la electrificación del transporte público y masivo, de las flotas de reparto, de los taxis, fomentar el uso compartido de vehículos y, en última instancia, diseñar una ciudad y un sistema de movilidad donde necesitemos, simple y sencillamente, menos coches en general circulando por las calles. Bien, pues hagamos una recapitulación rápida para cerrar. Hemos visto que esta crisis del tráfico en la CMBM no es casualidad. Tiene raíces profundas. Historia, expansión urbana no planificada, explosión vehicular. Y los costos son inmensos. En tiempo, en salud, en dinero y en equidad social, que es clave. Y vimos que las soluciones tradicionales, restringir la circulación como el hoy no circula, o construir más vías como los segundos pisos, pues resultaron insuficientes o hasta contraproducentes. Porque atacaron síntomas y no las causas de fondo.
incluyendo esa compleja fragmentación política y administrativa que dificulta todo. Pero hay una ruta de salida, ¿no? Que se perfila en los análisis, integrada, multifacética. Exacto. Que implica, 1. Priorizar y mejorar radicalmente el transporte público, hasta hacerlo la opción más atractiva. 2. Gestionar la demanda de viajes con herramientas como la tarificación vial, la flexibilización laboral y, sobre todo, el rediseño urbano para acercar destinos. 3. Usar la tecnología de forma inteligente como herramienta para optimizar el sistema. Y 4. Apostar decididamente por la movilidad activa, caminar y andar en bicicleta como pilares fundamentales del sistema, no como algo secundario. Nos queda entonces una pregunta final, una reflexión que se desprende de esa última idea sobre la electromovilidad y el futuro de la ciudad, que me parece muy provocadora. Exacto. Quizá la pregunta más importante que debemos hacernos no es si nuestros coches en el futuro serán eléctricos o de hidrógeno o de qué. La pregunta de fondo es, ¿seguiremos necesitando tantos millones de coches privados para movernos? Podemos imaginar y empezar a construir una zona metropolitana del Valle de México diseñada primordialmente para el bienestar y la movilidad eficiente de las personas, y no principalmente para facilitar la circulación de automóviles individuales, sin importar cómo se impulsen.